Buenas, mi nombre es Juan Heriberto Pérez Peña y en esta oportunidad vamos a hacer una breve reseña sobre las formas de gobierno. Esta presentación será un poquito extensa ya que tuve que realizarla solo. Para entrar en materia vamos a establecer que a lo largo de la historia los cambios sociales, políticos y económicos han generado diversas formas de ejercer el poder y la toma de decisión por sobre la población, con el objetivo de administrar, organizar y ordenar las reglas de un territorio, dando así las diferentes formas de gobierno que veremos a continuación. Para entrar un poquito en materia, debemos establecer que la palabra gobierno proviene de un vocablo griego, el cual se pronuncia kibernein, y su significado es pilotear un barco. En ese sentido, este concepto es uno de los principales pilares operativos de todas las formas del Estado, ya que se encarga de ejercer y administrar el poder político, considerando la rama ejecutiva o poder ejecutivo de los estados. El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones en la conducción política o ejercicio del poder ejecutivo del Estado, al que la Constitución y las normas fundamentales de un Estado atribuyen la función o poder ejecutivo para ejercer el poder político sobre la sociedad. Los poderes del Estado soberanos están llamados a garantizar la soberanía y el debido funcionamiento de los estados. Los poderes públicos deben gozar de autonomía y autoridad, y entre estas vamos a establecer los tres diferentes poderes de un estado, que son el ejecutivo, que es el representante y encargado de la conducción del Estado, proporcionando los planes de gobierno en busca del bien social. Está el poder legislativo, que se encarga de redactar, modificar o derogar las leyes y de supervisar la acción del poder ejecutivo, siendo éste constituido por un pleno donde están representadas las diferentes fuerzas y partidos políticos. Por último tenemos el Poder Judicial, el cual debe interpretar las leyes y supervisar el cumplimiento de las mismas, así como se encarga de defender los principios rectores de la Constitución, siendo el único poder público no electo por voto, sino por decisión del Poder Legislativo. Las características de los gobiernos democráticos son que debe de existir un Estado de Derecho donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, la cual se aplique con igualdad de criterio y sin discriminación por raza, color, género o ideología. Debe de existir la realización de elecciones confiables, donde las autoridades políticas como el Poder Ejecutivo y el Legislativo sean electos por el pueblo a través de comicios libres, universales, secretos, legítimos, sin manipulación o coerción al voto. Debe de tener independencia de poderes. No puede haber una democracia sin poderes públicos independientes que se vigilen entre sí, permitiendo el debate político de forma saludable y organizada. Debe de respetarse los derechos humanos universales. El Estado debe de garantizar la defensa y protección de los derechos mínimos individuales de todos los seres humanos, de todos los seres vivos. Debe de respetar el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad, al trabajo, a un hogar, entre otros. También debe de existir respeto a la libertad de expresión o de prensa. Esta permite que existan medios de comunicación independientes que interpelen al gobierno e informen al público sobre lo que ocurre de forma libre de censura y de retaliaciones hacia los periodistas. Algunas de las formas de gobiernos más comunes son la monarquía,
la cual está formada por un gobierno que el poder político recae sobre una persona denominada monarca, quien se desempeña como jefe de Estado de manera vitalicia o hasta su abdicación. También está la teocracia, que son los gobiernos religiosos, o sea, los regímenes en que la Iglesia administra el Estado y lo hace comúnmente conforme a algún texto sagrado tradicional, como puede ser la Biblia o el Corán, por citar dos ejemplos. Tenemos la aristocracia, que esta palabra en griego significa gobierno de los mejores y es una forma de gobierno en que la dirección gubernamental recae en un grupo selecto de personas que se identifican como los más preparados para atender los intereses del pueblo. El filósofo griego Platón sostenía que solo los más sabios, los filósofos, eran los que estaban capacitados para gobernar. También tenemos en ese mismo orden la tiranía, que está formada por un gobierno en el que el poder total o absoluto no está limitado por las leyes, especialmente cuando lo obtienen por medios ilícitos y abusos del mismo poder. También tenemos en ese orden la dictadura, que es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. También tenemos el comunismo, que es un sistema social sin clase, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y que la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. Esto es lo que busca, una igualdad plena. El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitación. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total, sin respetar divisiones ni derechos individuales. Tenemos las repúblicas, que es una forma de gobierno en la que el país se considera un asunto público. En latín, res publica, no una propiedad privada o propiedad de los gobernantes, y donde los cargos de los estados se eligen o nombran posteriormente directa o indirectamente en lugar de heredados o de ser asignados por quien en ese momento ostente el poder. Tenemos la oligarquía, que está formada por gobiernos en que el poder es ejercido por una minoría poderosa, como pueden ser los banqueros y grandes empresarios. También está la autocracia, que es la forma de gobierno en la que el poder se ejerce por un único individuo y su camarilla. En ese orden debo establecer que a finales del siglo XX, con la independencia de la mayoría de los países, el crecimiento y evolución de los derechos humanos dieron paso a una forma de gobierno más extensa a nivel mundial denominada República Democrática. En nuestro país, la Constitución Dominicana del 2015, en su artículo 268, sobre la forma de gobierno, crea una especie de candado ante las pretensiones de reformar la forma de gobierno existente en la actualidad, para garantizar que nuestro gobierno sea civil, republicano, democrático y representativo. El origen de la democracia
se convierte en un sistema de gobierno sumamente antiguo cuyas bases asentaron los griegos durante la época clásica, reapareciendo en Occidente tras la caída del antiguo régimen y el retiro de la República como modelo de organización de Estado. En ese sentido, la democracia es una forma de gobierno en la que el poder se ejerce por una mayoría consensuada. En otro orden, es un modelo de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo, o sea, el conjunto de los individuos gobernados poseen la potestad de elegir de un modo u otro a quienes ellos consideren idóneos para detentar el poder. La democracia puede ser directa y es aquella a la que la mayor rango posible de decisiones le es consultada al pueblo mediante referendos, asambleas y otros tipos de mecanismos consultivos, de modo que sea el colectivo quien toma la decisión directamente. También tenemos la democracia representativa, que en esta los representantes toman decisiones por el pueblo. Esta forma de democracia, la soberanía de la nación reside en los representantes populares electos mediante sufragio, ya sea de tipo directo. Las personas eligen a los representantes o de tipo indirectos. Las personas eligen delegados que a su vez eligen a los representantes. La democracia representativa puede a su vez tener varios tipos. Entre ellos está la parlamentaria, que es aquella en la que la jefatura del gobierno es ejercida por un primer ministro perteneciente a la ala ejecutiva del Parlamento legislativo. También tenemos eh, la forma presidencialista, que es la que el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante el sufragio popular directo, independiente de los roles del poder legislativo. Y tenemos la soviética, que es cuando los trabajadores y ciudadanos pertenecientes a ciertos sectores o locaciones eligen delegados ante un consejo de poder político local llamado tradicionalmente Soviet, mientras quienes a su vez eligen representantes entre los soviets regionales, de los cuales emergen representantes ante las altas instancias gubernamentales. También tenemos una democracia semidirecta, que según algunos autores, esta es una cuarta forma de democracia, la cual combina algunos elementos de la directa y la indirecta. En este caso, el poder político es controlado por gobernantes electos mediante el sufragio popular, pero la mayoría de sus decisiones deben ser respaldadas por el pueblo a través de referéndum, consultas o plebiscitos. Existen otras formas para clasificar o de clasificación de las democracias que no tienen que ver con sus mecanismos o forma de tomar las decisiones, sino con su orientación ideológica. En estas está la socialdemocrática, la democracia liberal y las monarquías constitucionales. ¿Qué es una autocracia? Es una forma de gobierno en la cual el poder político recae en una única figura o persona cuyo acto y decisiones son incuestionables y no están sujetos a ninguna forma de restricción legal o control popular. A quien ejerce el poder de esta manera se le denomina
como autócrata. La autocracia se caracteriza por acumular todo el poder político en una figura, a menudo divinizada o tenida por igual, incuestionable del destino de la nación. Las decisiones y acciones de un líder autocrático rara vez pueden cuestionarse, contradecirse o someterse a revisión. Quienes se oponen al poder autocrático normalmente son perseguidos y castigados, de modo que no existe una oposición formal al gobierno. Otra de las características es que la vida de la población suele ser muy controlada, tanto así está sometido a los rigores de la pobreza y la miseria como si se encuentra con abundancia económica para distraer la falta de libertades. Por último, tenemos la autocracia moderna, que emplean diversos mecanismos para permanecer en el poder, más allá de las fuerzas militares y la violencia. Pueden amañar elecciones, celebrarlas sin participación opositora, reescribir las leyes a su conveniencia o modificar el texto constitucional, todo con tal de permanecer en el poder. Esta es la presentación que hemos logrado hacer y espero haber tocado de manera precisa todos los elementos requeridos en esta actividad. Muchas gracias.